En este video yo no voy a declarar culpable a la juez Viviana Polanía, ni tampoco la voy a absolver. Solo les voy a mostrar la realidad jurídica del caso y quizás una hipótesis sobre el mismo que está en boca de todos en este momento. Para empezar, veremos en primera medida el video de la audiencia, que ha generado tanto debate, que por cierto es muy corto. ¡Oh my God! ¡Oh, por Dios! Gracias, doctor Marco, muy amable, doctor Jaime. Señora juez, tiene la cámara prendida. En la imagen se ve a la jueza. Ahora bien, este video lo vamos a dividir en dos etapas. En una les demostraré por qué posiblemente puede ser sancionada disciplinariamente y en otra etapa por qué puede ser absuelta o cuál es la justificación para que no sea objeto de sanción. Seguramente, si la Comisión de Disciplina Judicial decide elevarle pliego de cargos, puede sustentarlo de la siguiente forma. En primera medida, debemos tener en cuenta la Constitución Política, artículo 6, que establece que los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. En otras palabras, ella como servidora pública puede ser sancionada por los actos que haya desarrollado o que haya cometido que constituyen una conducta o una falta disciplinaria o porque omitió un deber funcional o incurrió en una prohibición. Y esto nos lleva al artículo 123 que en el inciso segundo expresa que los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercerán sus funciones en la forma prevista en la Constitución, en la ley y en el reglamento. Es decir, que de acuerdo con la Constitución, las funciones del servidor público están previstas en la Constitución, la ley y el reglamento. En este caso vamos a irnos a la Ley 270 de Administración de Justicia, que estableció algunos deberes de los funcionarios judiciales. Por ejemplo, en el artículo 126 establece las condiciones éticas del servidor judicial, expresando que solamente podrá desempeñar cargos en la rama judicial quien observe una conducta acorde con la dignidad de la función. Bueno, aunque este artículo es un poco subjetivo porque habrán justificaciones de un lado y del otro para definir qué es ético y qué no, pero viendo por ejemplo el Código de Ética Judicial Iberoamericano en uno de sus apartes expresa que desde esa perspectiva de una sociedad mandante se comprende que el juez no solo debe preocuparse por ser, según la dignidad propia del poder conferido, sino también por parecer, de manera de no suscitar legítimas dudas en la sociedad acerca del modo en que él cumple su servicio judicial. De igual forma, el artículo 154, numeral 6, establece como una prohibición realizar en el servicio o en la vida social actividades que puedan afectar la confianza del público u observar una conducta que pueda comprometer la dignidad de la administración de justicia. Por su parte, el artículo 153, numeral 1, establece que los funcionarios judiciales deben respetar, cumplir y dentro de la órbita de su competencia hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos. Así pues, sin citar más artículos de la Ley 270, estatutaria de la Administración de Justicia, podemos observar que estos serían los argumentos de la Comisión para sancionar a la juez. De otra parte, la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, establece en el artículo 148 que sin excepción, durante el desarrollo de las audiencias, los jueces deberán usar la toga según reglamento. Y en este mismo sentido, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante circular 152 del 3 de diciembre, recordó que el uso de la toga es obligatorio. Y de igual forma, este ha sido reglamentado para el tema de las audiencias virtuales en diferentes acuerdos emitidos por el mismo Consejo Superior de la Judicatura, que son de obligatorio cumplimiento según la Ley 270 de 1996. Ahora bien, recordemos el numeral del artículo 153 de la Ley 270, que establece que, entre otros, que los funcionarios deben cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos y por tanto al no cumplir con las disposiciones vistas, como por ejemplo el uso de la toga, se estaría incumpliendo un deber y esto nos lleva a la Ley 1952 de 2019, Código Disciplinario Único, que en el artículo 67 establece las faltas graves y leves y constituye falta disciplinaria grave o leve el incumplimiento de los deberes. Por tanto, según este planteamiento, la juez podría ser objeto de una sanción por cometer ya sea una falta grave o leve. Esta gravedad dependerá de la graduación que se dé en el curso del procedimiento disciplinario.
ya que por ejemplo si le atribuyen la falta grave a título de dolo, entonces podría ser objeto de suspensión en el ejercicio del cargo de 3 a 18 meses e inhabilidad especial por el mismo término. En cambio, si es una falta leve calificada como dolosa, podría ser objeto de multa de 10 a 180 días de salario básico devengado para la época de los hechos. Ahora bien, cambiemos el análisis y vamos a hablar sobre los posibles argumentos de la juez y la defensa para que no sean declarados responsables disciplinarios. Sin embargo, en primera medida debemos abarcar lo referente a la suspensión disciplinaria provisional que fue notificada en la presente semana, la misma que ha sido aplicada a alcaldes, políticos, policías y toda clase de servidores públicos que se ven inmersos en investigaciones disciplinarias. Por lo tanto, debemos recordar que la suspensión provisional es una facultad con la que cuenta el funcionario que está adelantando la investigación, que en este caso es un magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial de Norte de Santander. Esta suspensión es sin remuneración alguna y busca garantizar la eficacia del proceso disciplinario en beneficio del interés general y el correcto desarrollo de la función pública. Se trata de un mecanismo temporal no sancionatorio y por ende no implica una decisión sobre la responsabilidad del procesado ni la valoración sobre la culpabilidad. En consecuencia, su imposición no desconoce la buena fe del implicado ni la presunción de inocencia y por ende no genera consecuencias definitivas. De ahí que por ejemplo no es anotada en la hoja de vida como ocurre por ejemplo con la sanción de amonestación, ni se registra como antecedente disciplinario, a lo que sí habría lugar en caso de un fallo con orden de suspensión. Esto anteriormente visto lo ha dicho la Corte Constitucional en diferentes sentencias. Entonces, ya habiendo aclarado esta potestad disciplinaria de suspensión provisional, es importante referir que la Corte Constitucional de igual forma ha analizado la constitucionalidad de esta facultad y ha manifestado entre otros que el disciplinado cuenta con herramientas procesales ante las autoridades judiciales y disciplinarias. En cuanto a las autoridades disciplinarias, sea por medio del recurso de reposición cuando es única instancia o sea por el trámite de la consulta y ante las autoridades judiciales a través de la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, que es el mecanismo de protección idóneo para este propósito. Entonces, como mecanismo expedito, le queda a la juez la interposición de la acción de tutela, argumentando qué derechos se le están vulnerando al respecto. Creo que ella, con su equipo jurídico, sabrán qué hacer, porque como dice el principio procesal, iura novi curia, el juez conoce el derecho. Sin embargo, en esta tutela que ellos interpongan, pueden argumentar, por ejemplo, el perjuicio irremediable como consecuencia de la suspensión que es objeto en ese momento la juez. Pero les recuerdo, esto ha sido revisado por la Corte Constitucional y se debe argumentar de una manera tal que se pueda, valga la redundancia, que se pueda justificar la vulneración, por ejemplo, al debido proceso, a la dignidad humana, teniendo en cuenta que la Constitución Política, como lo dice el artículo 1, se funda en el respeto de la dignidad humana. Entonces, por ese lado debe irse. Igualmente lo estipula la Ley 1952 en sus principios rectores, la dignidad humana. Creo que ese debe ser el argumento principal para atacar por lo menos esta suspensión provisional. Ahora bien, en cuanto a las faltas que le pueden atribuir a la juez, la defensa podría argumentar que no hay ilicitud sustancial, teniendo en cuenta que este es un elemento de la falta disciplinaria que se supera en el momento en que se afecta o transgrede un deber funcional de forma sustancial. Básicamente consiste en que no todo incumplimiento de los deberes constituye una falta disciplinaria, porque esta debe ser sustancial, es decir, que produzca un daño o afecte efectivamente los deberes funcionales que el funcionario debía cumplir, y en este caso, estos deberes tratan sobre la ética, la confianza social o pública hacia los servidores públicos y también aquel deber que trata sobre la obligación de portar la toga. Lo anterior va en concordancia con lo manifestado por la Corte Constitucional, que ha expresado que los servidores públicos en el ejercicio de los cargos para los cuales hayan sido nombrados deben buscar el logro del objetivo principal para el cual fueron nombrados, el cual es servir al Estado y a la comunidad con estricta sujeción a la dispuesto en la Constitución, la ley y el reglamento. Por lo tanto, pueden verse sometidos a una responsabilidad pública de índole disciplinaria cuando su desempeño vulneran el ordenamiento superior y legal vigente, así como por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Lo expresaba que la principal razón del derecho disciplinario es la de salvaguardar la obediencia, la disciplina, la rectitud y la eficiencia de los servidores públicos. Acá vale hacernos una pregunta. ¿Con las acciones que ella incurrió o con lo que se ha visto en los videos hasta el momento se puede vulnerar, por ejemplo, la disciplina, que ha sido uno de los factores que la Corte Constitucional ha dicho que se debe salvaguardar con el derecho disciplinario? Se los dejo, hagan los comentarios. Es decir, que la argumentación debe basarse en torno a que esa actuación no causó ningún daño al servicio público de administración de justicia y tampoco infringió efectivamente los deberes funcionales que ella debía observar con respecto a la Constitución, la ley y los reglamentos. Ahora bien, si enfoca la defensa en el tema de género, deben tener en cuenta que por lo menos en la suspensión provisional no se hayan utilizado expresiones o argumentos que deslegitimen su actuar íntimo o personal por su hecho de ser mujer, ya que la suspensión provisional se basa expresamente en una queja presentada por la Procuraduría y que argumentó el procurador que interpuso la queja. Sin embargo, en la suspensión provisional, la Comisión de Disciplina Judicial argumenta que la suspende porque la juez, si permanece en el cargo, posibilitaría la reiteración de la conducta, lo cual seguramente puede ser corroborado no solo con el video que generó esta investigación disciplinaria, sino con otros hechos en los cuales, según parece, la funcionaria judicial se ha comportado de manera no acorde o similar con este último hecho, lo cual va en contravía con la investidura del cargo. Por todo lo anterior, esta es una batalla jurídica que apenas comienza y va a tener un largo capítulo de series, como por ejemplo cabe la posibilidad de que el juez de tutela suspenda el acto que declaró la suspensión provisional, y así va a ser todo el proceso disciplinario. Y en fin, este proceso será muy interesante para evaluar en temas tan subjetivos como es el del comportamiento ético y moral de los servidores públicos. Buen día, hasta una próxima oportunidad y hagan sus comentarios.